Buenos días con todos. Gracias por la presentación y por la invitación para esta ponencia. Vamos a hablar sobre encefalitis autoinmune, que es un reto diagnóstico. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y vamos a iniciar con la definición de encefalitis autoinmune. Es un grupo de trastornos inflamatorios del sistema nervioso central caracterizados por síntomas de disfunción neurológica rápidamente progresiva, por lo que en la actualidad es considerada como una demencia o un tipo de demencia rápidamente progresiva. Puede afectar tanto la región límbica como la extralímbica y está mediado por anticuerpos dirigidos contra epítopos específicos neuronales. Históricamente, como pueden observar en esta línea del tiempo, inicialmente en 1938 ya se hablaba de la primera descripción de encefalitis no infecciosa. Posteriormente, en el 60, Russell habla sobre la relación entre el sistema inmunológico y algunos tipos de cáncer. 8 años más tarde, Corsellis habla sobre un síndrome neurológico paraneoplásico asociado a cáncer de pulmón de células pequeñas. Y en el 85, el profesor Frances Grauss, que todos ya conocen, habla sobre síndromes neurológicos contra anticuerpos intraneuronales o intracelulares, que la primera descripción que él realiza es el anti-WHO, relacionado a un síndrome neurológico paraneoplásico periférico, que es la neuropatía sensitiva. Más tarde, en el 2001, Liguri y Buckley hablan sobre encefalitis, ya no de anticuerpos intracelulares, sino dirigidos contra anticuerpos, dirigidos contra algunos canales de potasio voltaje dependientes, o más específicamente contra el complejo. Ya en el 2005, Vitaliani y Dalmau hacen la primera descripción de un tipo de encefalitis autoinmune que estaba asociado a teratoma de ovario y que era sensible tanto a la resección del tumor y a la inmunoterapia, con buena respuesta. Y en el 2007 ya Dalmau descubre o identifica el anticuerpo contra el receptor NMDA. Y a partir de esta fecha ya se considera como una encefalitis anti-NMDA. Y en el 2012, la doctora Smith hace una descripción sobre un patrón electroencefalográfico bastante característico de esta entidad, de esta encefalitis anti-NMDA, que es el patrón del trencepillo extremo. Y pueden observar en la figura inferior las estrellas o los representantes de las encefalitis paraneoplásicas y las encefalitis dirigidos contra anticuerpos de superficie. En el transcurso de los años, en esta línea del tiempo, podemos observar un sinfín de anticuerpos que fueron descritos y descubiertos en diferentes años. En la parte superior podemos observar todos los anticuerpos asociados contra síndromes paraneoplásicos, y en la parte inferior podemos observar los anticuerpos dirigidos contra la superficie neuronal. Y en especial quiero hacer bastante énfasis en esta en especial, que es la reina de las encefalitis, que es el anti-NMDA. Vamos a ir hablando y caracterizando cada una de ellas. Empezamos por la reina de las encefalitis, que es la encefalitis anti-NMDA. Es la encefalitis mejor descrita hasta la fecha y la más frecuente, representa el 80%. Se da preponderantemente en el sexo femenino y con una relación 4:1, y es más frecuente en niños y en jóvenes, generalmente 20 años. Está asociado en un 85% a catatonía, es una característica importante de este tipo de encefalitis, y a disinencias orofaciales y de extremidades, que es otros movimientos anormales que son característicos de esta entidad. Recordemos que existen 4 periodos: el periodo prodrómico, el periodo psicótico, el periodo de movimientos anormales y de disautonomías, y un periodo final que se llama de recuperación, que ya vamos a hablar posteriormente. Pueden cursar variantes más atípicas como afasia solitaria o aislada, amnesia aislada o solitaria, y formas psiquiátricas en un menos porcentaje, entre 1 a 4%. Hay una asociación paraneoplásica
El riesgo es intermedio y está asociado a teratoma de ovario maduro y a otros tipos de tumores como pueden apreciar. Se puede dar posterior a una encefalitis viral, que es por herpes simple tipo 1, la más asociada, entre un 7 a 30%, y desarrolla encefalitis autoinmune entre 2 a 8 semanas. El LCR puede ser anormal en 90%, donde podemos encontrar pleocitosis e hiperproteinorraquia entre leve a moderada. Aquí les muestro, aquí podemos observar movimientos anormales desde posturas catatónicas, como se puede observar, rigidez seria. Podemos observar miorritmias perifaciales o peribucales, que son características, miorritmias también abdominales. Se puede observar movimientos estereotipados en la lengua y periorales, movimientos estereotipados de las extremidades superiores, frotarse las manos, pueden incluso sacudir, hacer movimientos de agitaciones, y finalmente movimientos copulatorios estereotipados, que también se ven con bastante frecuencia. Conteo de monedas, que también, si somos observadores, va a presentar el paciente, y movimientos de las extremidades y risas inmotivadas. En estas figuras podemos observar la evolución típica que ya conocemos de los 4 periodos y hacer énfasis en este tercer periodo, que es el más peligroso, donde el paciente realiza disautonomías, hace movimientos anormales, incluso con necesidad de UCI por crisis epilépticas refractarias a tratamiento farmacológico y necesitan ser inducidos a coma. No nos olvidemos que el paciente, cuando llega, no viene solo por esto, sino viene también por alteraciones del sueño, y las alteraciones del sueño son otra característica importante que caracterizan a la NMDA. El paciente inicialmente puede desarrollar insomnios agudos que en el pasar del tiempo pueden hacerse severos, que posteriormente pueden invertir el sueño y hacerse en hipersomnias o somnolencia diurna. Como en este polisomnograma podemos observar que hay despertares frecuentes o hay excitaciones de microdespertares que pueden presentar el paciente. Y clínicamente y electroencefalográficamente también puede haber una relación. Por ejemplo, las alteraciones que podemos encontrar, tanto el periodo psicótico puede estar en relación con el beta excesivo, y una actividad beta excesiva con un fenómeno del delta brush, y que pueden estar en relación con disfunción cortical. Y de los movimientos anormales, que es el tercer periodo, con disautonomías, que puede estar en relación con actividad delta difusa, ¿no? Y puede estar en relación de tanto compromiso subcortical como de núcleos de la base. En las imágenes que podemos observar, recordemos que en NMDA las resonancias son normales hasta en un 90%, pero en el paso del tiempo, cuando se hace un control de resonancia, ya podemos encontrar cambios anormales, hasta en un 70%, y podemos encontrar hiperseñales corticales difusas que pueden afectar no solamente la corteza, sino el área subcortical. Núcleos de la base, pueden afectar tálamos, puede afectar el cerebelo, como pueden observar, y también podrían asociarse en casos más raros a leptomeningitis, pueden asociarse también a enfermedades desmielinizantes en casos más raros, ¿no? Por ejemplo, enfermedad anti-MOG y AQP4, que son denominados menos y anos, que son síndromes de superposición. Y posteriormente, cuando no encontramos alguna alteración en resonancia magnética, se puede hacer un PET-FDG, donde lo que muestra es un hipometabolismo parieto-occipital bilateral, que es una característica de NMDA. En caso de encefalitis anti-LGI1, que es la primera causa de encefalitis límbica y es la segunda más frecuente de encefalitis autoinmune, la relación es predominante en el género masculino, en una relación 2:1, se da en 60 años de edad, y podemos observar la característica semiológica más importante, que son las distonías o crisis distónicas faciobraquiales. En el video podemos observar cómo existen espasmos de la hemicara izquierda con flexión de la extremidad superior izquierda, y si somos más observadores, también la extremidad inferior izquierda se llega a flexionar. Entonces, estos movimientos pueden ser unilaterales, se presentan entre 5 a 10 segundos de duración, con una frecuencia de 50 a 100 por día, y que pueden ser rápidas, ¿no?
y que pueden solamente comprometer la hemicara o el brazo o algunas veces la pierna. Pueden ser sincrónicas o simultáneas. Por ejemplo, simultáneas, primero un lado y luego el otro, en la extremidad. Y algunas, en casos más raros, pueden ser bilaterales, ¿no? Pero eso ya en casos muy raros. Pueden estar asociadas a crisis pilomotoras, a bradicinesia ictal, que estas están asociadas a crisis del lóbulo temporal, vértigo paroxístico. Algunas de ellas cursan con síndrome de Morvan, agripnia excitata y síndrome de hiperexcitabilidad del nervio periférico. Disautonomías y mioclonías e hipo también están descritas. El fenotipo clínico, como hemos dicho, y radiológico, es una encefalitis límbica, afecta tanto al hipocampo de manera bilateral, que se puede extender al parahipocampo. Cursan con hiponatremia debido a que también hay receptores LGI1 a nivel del hipotálamo y a nivel renal. Por eso pueden cursar con hiponatremia, esa es una característica importante. Su asociación paraneoplásica tiene riesgo bajo, generalmente a timoma y cáncer de pulmón. Y en la resonancia magnética podemos encontrar hallazgos interesantes, como por ejemplo, LGI1 está ubicado también en los receptores a nivel de los núcleos de la base y del cerebelo. Y podemos encontrar esto, ¿no? Hiperseñales en los núcleos de la base, en el caudado o en el lenticular, y que estos tienen relación a la crisis distónica faciobraquial contralateral a la lesión. Podemos encontrar aumento de la restricción de difusión, y en el T1 podemos encontrar hiperseñales, como en este caso, a nivel de los núcleos. Algunas veces captación de contraste también. Y en el FDG podemos encontrar hipermetabolismo a nivel temporal bilateral y también de los núcleos de la base, que es una característica importante. Pueden cursar con pleocitosis leve e hiperproteinorraquia leve. En caso de encefalitis anti-Casper-2, que es una IgG4 también, el fenotipo es una encefalitis límbica, la relación es 9:1, como recordarán es bastante más frecuente en el género masculino, se da en 60 años, y si es mujer, puede ser la presentación más temprana. Cursa con síndrome de Morvan, que el síndrome de Morvan consiste en afectación del sistema nervioso central, autonómico y de nervio periférico, como encefalitis, disautonomía y síndrome de hiperexcitabilidad del nervio periférico. Observemos aquí, este síndrome de hiperexcitabilidad se da hasta en un 50%, con las denominadas neuromiotonías, que son características. Podemos ver movimientos ondulantes, movimientos vermiculares, que caracterizan a este síndrome, como si fuera una bolsa de gusanos, que se presentan generalmente no solo en las extremidades inferiores, que pueden progresar y generalizarse. Esto es algo que siempre debemos buscar en este tipo de pacientes, y que tienen que ser correlacionadas con la electromiografía, donde tiene que haber descargas con una frecuencia entre 150 a 250 Hz, y que pueden encontrar dupletes, tripletes o multipletes. También es algo característico en el síndrome de Morvan, la agripnia excitata, que es un insomnio severo asociado a disautonomía y estupor onírico. El estupor onírico es cuando el paciente presenta parasomnias con movimientos finalistas, como si simularan a una actividad diaria. Y la ataxia cerebelosa, debido a que Casper2 también se encuentra a nivel de cerebelo, y Casper2 también, para explicar el síndrome de hiperexcitabilidad del nervio periférico, se encuentra también en el yuxtaparanodo. Entonces, por eso podemos encontrar toda esta sintomatología. Aquí en el video podemos observar un síndrome de Morvan, que el paciente se encuentra durmiendo y presenta con ojos abiertos en sueño no REM, movimientos como si estuvieran movimientos finalistas, como si estuviera jalando un hilo. Pueden hacer estos movimientos complejos, ya van a ir observando. Incluso el paciente puede sentarse, hacer movimientos de búsqueda como si estuviera recogiendo algo. Entonces son características bien importantes que debemos orientar para el diagnóstico o para inclinarnos a un diagnóstico. El riesgo intermedio de asociación neoplásica, generalmente a timoma, y si está asociado a timoma siempre hay que buscar asociación a miastenia gravis, ¿ya? La resonancia puede ser 50% anormal con hiperseñal medial temporal bilateral,
y el líquido puede mostrar características inflamatorias. En tanto, la encefalitis anti-AMPA, también su fenotipo es una encefalitis límbica, su predominio es femenino con una relación 2:1, se da en 60 años, personas de 60 años, y tiene también una variante característica, una variante que se denomina amnesia global autoinmune, y tiene alto riesgo de asociación neoplásica, debido a es una de las encefalitis autoinmunes de superficie que más asociación neoplásica tiene. Puede estar precedida por una encefalitis viral. La resonancia en el 85% de los casos es anormal y podemos encontrar pleocitosis e hiperproteinorraquia en valores elevados. Es una de las que más hace inflamación a nivel del sistema de líquido cefalorraquídeo. Puede estar superpuesta a estos anticuerpos y como podemos observar una encefalitis límbica clásica, puede en la resonancia también observar hiperseñales corticales como si fueran parches. Podemos observar hiperseñales en cuña a nivel del lóbulo temporal, a nivel del lóbulo parietal. Podemos encontrar hiperseñales en núcleos de la base, en ínsulas y también en mesencéfalo. Entonces es una de las características importantes de esa encefalitis. Las encefalitis anti-GABA-A. Este tipo de encefalitis tiene un patrón radiológico muy importante que tienen que recordar. Su fenotipo es la encefalitis límbica. No hay una relación en cuanto al sexo, se da en 40 años. Es otra encefalitis que va con catatonías, crisis epilépticas, y es una de las que más crisis epilépticas hace, incluso hace estado epiléptico refractario. Y la asociación neoplásica puede ser atimoma y puede estar después de una encefalitis viral. La resonancia siempre es anormal y en el líquido podemos encontrar pleocitosis o hiperproteinorraquia. Miren ustedes, en la resonancia magnética hay dos patrones. El patrón que ven ustedes en la fila superior, a su derecha, nos muestra un patrón confluente de múltiples lesiones, tanto a nivel frontal, temporal, parietal, que es característica de esta entidad. O pueden ser un patrón parchado disperso, como pueden observar a nivel del hipocampo izquierdo, lesiones parchadas corticales, subcorticales, que son una característica importante de este tipo de encefalitis. Pueden ir con compromiso del cíngulo, que es bilateral pero asimétrico. En tanto también hay descripciones de compromiso del cíngulo bilateral pero que es simétrico en enfermedad de anti-MOC. Y pueden asociarse o superponerse a estos anticuerpos. La encefalitis anti-GABA-B. También su fenotipo es una encefalitis límbica, el predominio es masculino y se da en 60 años. Cursa con crisis epilépticas, miren ustedes la frecuencia entre 80 a 100%, también es una de las que puede hacer estado epiléptico refractario a tratamiento farmacológico, y cursa con ataxia cerebelosa debido a que también estos receptores se encuentran a nivel cerebeloso. Tiene un riesgo intermedio de asociación a cáncer de pulmón y a todos estos cánceres, y la resonancia va a ser anormal hasta en el 70%. Podemos encontrar, ya hemos dicho, hiperseñales a nivel límbico o hiperseñales a nivel cortical, pero que son más aisladas, como en parche. Y podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo características de hiperproteinorraquia y pleocitosis. Es una de las que también hace bastante hiperproteinorraquia y pleocitosis. En la encefalitis anti-DPPX, que es IgG4, el predominio es masculino y se da en personas de 50 años. Este cursa con un síndrome de hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, con hiperplexia, que son sobresaltos que pueden ser desencadenados, como vamos a ver, por estímulos acústicos o por estímulos táctiles. Entonces, esto es característico de una hiperplexia que los pacientes cursan. Puede cursar con diarrea debido a que también estos antígenos se encuentran a nivel del plexo mientérico. Puede haber pérdida de peso, pueden cursar con encefalomielitis, con rigidez y mioclonías, y también tiene baja asociación neoplásica, y si está asociada en el 10% con leucemia con linfoma de células B y leucemia linfocítica crónica, y también posterior a encefalitis virales. La resonancia en el 100% es normal, no hay una característica, y también miren ustedes,
delta en cepillo extremo puede haber en este tipo de patología, lo que no es 100% característico de NMDA. Por eso el delta BRASH no es patognomónico de ninguna enfermedad. Pero sí, si se presenta en NMDA, nos puede decir el pronóstico va a ser desfavorable, una mayor estadía, vamos a encontrar anormalidades tanto en líquido cefalorraquídeo como en la resonancia magnética en caso de NMDA. Puede cursar con pleocitosis e hiperproteinorraquia. Enfermedad anti-Longfy, que también es IgG4, es una enfermedad que ya nos va a hablar el profesor Frances Grauss, que es una taupatía, pero que esta taupatía que se denomina así porque es un daño neurodegenerativo secundario. El primario es una neuroinflamación que secundariamente hace una taupatía por hiperfosforilación. La relación no hay un predominio, se da en personas de 60 años y puede cursar con 4 fenotipos clínicos que siempre deben recordar: trastorno del sueño REM y no REM. Estas parasomnias nos recuerda al síndrome de Casper en la agripnia excitata, y vamos a observar cómo. Aquí podemos observar un paciente que está en el sueño REM, que va a hacer movimientos complejos, finalistas, que tienen un objetivo, por ejemplo, comer. Pueden observar que tienen movimientos así complejos, como si estuviera comiendo, incluso se llega a chupar los dedos. Y estos siempre son con ojos cerrados, o en la mayoría de veces son con ojos cerrados. Entonces la videopolisomnografía también nos va a ayudar a ver. Pueden haber parasomnias, SAOS, estridor, que es una característica que lo distingue del síndrome de Morvan o la agripnia excitata, que el paciente empieza a ser estridor. Incluso puede haber muertes súbitas por compromiso vulvar. Hay disfunción vulvar, puede realizar hipoventilación central, síndrome similar a PSP, donde hay una parálisis de la mirada vertical, preferentemente a la supraversión, lo que lo hace un poco diferente al PSP clásico. Inestabilidad para la marcha, que también está descrito. Esto puede estar asociado a una vestibulopatía autoinmune, que se ha planteado una hipótesis, pero que no hay nada claro todavía. Un deterioro cognitivo con o sin corea. También pueden presentarse discinesias craneofaciales, miorritmias, mioquimias, y en la resonancia siempre, la mayor parte de las veces es normal, y podemos encontrar pleocitosis e hiperproteinorraquia, y superposición con GABA-B, y la última superposición que actualmente se ha reportado es con LGI1. En otras encefalitis, antineurexina 3-alfa, que yo diría que este tipo de encefalitis es la hermana menor de la reina de las encefalitis. O sea, es una forma más inmadura de encefalitis anti-NMDA, que puede ir con deterioro cognitivo leve, que quizás eso es lo que algunos pacientes presentan y no se le da mucha importancia. Discinesias orofaciales, y que la resonancia puede ser normal, y en el FDG podemos encontrar hipometabolismo a nivel frontoparietal. No están asociadas a neoplasias, y podemos encontrar hiperproteinorraquia y pleocitosis leve. Otras encefalitis menos frecuentes, pero no menos importantes, están las asociadas contra el receptor de glutamato metabotrópico, que son el 1, el 2, el 3, el 5. El 1, que está asociada a ataxia cerebelosa, y su asociación neoplásica es al linfoma. El 2, que está asociada a ataxia cerebelosa, y la asociación neoplásica es cáncer pulmonar de células pequeñas. El 3, que está asociado a síndrome de Rasmussen, que este paciente puede cursar con encefalitis cortical focal, que muchas veces puede ir con disminución del volumen del parénquima cerebral unilateral, y el mGlu5, que ustedes supongo que ya han oído hablar del síndrome de Ofelia, que este síndrome se presenta más en hombres en 29 años aproximadamente, y que está en relación con esta historia, ¿no? o esta obra de William Shakespeare, que es Hamlet, donde se describe bien el comportamiento de Ofelia, y a la par también con históricamente también se lo denomina síndrome de Carl-Jane, debido al patólogo canadiense que describe a su hija que tenía linfoma de Hodgkin, que hace un comportamiento también de crisis epilépticas complejas, amnesia severa, psicosis severa, y 70% asociados a este linfoma, como les dije.
Dirigidos contra el anticuerpo DR2, que se da en menores de 17 años, pueden estar asociados a movimientos anormales y una característica importante que en la resonancia hacen encefalitis de núcleos de la base. Y finalmente, algunos otros anticuerpos más raros dirigidos contra glicina, que pueden estar en pacientes de 50 años, superpuestos con síndromes de persona rígida, o encefalomielitis con rigidez y mioclonía, neuritis óptica, porque miren, eso es una característica importante. Cuando nosotros vemos en un paciente que tiene alteración cognitivo-conductual y tiene neuritis óptica, lo que podemos pensar es que sea asociado a este anticuerpo o sea a una superposición por una enfermedad desmielinizante. Eso es algo claro que hay que recordar siempre. Lo mismo con las mielitis, está asociada a timomas. CES-L6 es otro anticuerpo muy importante, un predominio femenino, es IgG4, pueden ir con ataxia cerebelosa rápidamente progresiva y está asociado también a cáncer de pulmón y a retinopatía. Contra los canales de calcio, que están asociados con meningitis y cáncer neuroendocrino mediastínico. Y las septinas, que son 5, 7 y 3, que están asociadas a ataxia cerebelosa rápidamente progresiva y con asociación algunos neoplásicos con cáncer de pulmón, cáncer de mama y melanoma, ¿no? Y bueno, eso sería todo de las encefalitis autoinmunes.